¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta cuarta conferencia en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera que la CONDUCEF está patrocinando y que nosotros tenemos aquí en VM Radio, la radio de nuestra comunidad. Y bueno, en esta ocasión tenemos una conferencia de altísimo nivel. Tenemos la fortuna de contar con una expositora con gran trayectoria que en unos momentillos les presentaremos. Además de esto, comentarles que esta conferencia está auspiciada por Franklin Templeton, así como la AMIF, quienes en compromiso con la educación financiera del país se han sumado a la Semana de Educación Financiera en diversas ocasiones. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con Hugo Petriccioli, quien es Country Head para México y Centroamérica en Franklin Templeton y que nos va a compartir la presentación de nuestra ponente. Bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. De verdad que es un placer y más placer participar en temas educativos en México y aún más placer que sean financieros. Y pues bueno, lo máximo es Sofía Macías y realmente para mí es un honor que nos haya aceptado otra vez participar en la Semana de Educación Financiera. Para los que no conocen a Sofía, bueno, Sofía es autora de muchos libros, es coautora de otros tantos, le interesa muchísimo el tema de educación. Los libros más conocidos son los de Pequeño Cerdo Capitalista, pero pues Sofía además, bueno, estudió periodismo en la escuela de Carlos Septién y pues tiene una maestría que hizo en Francia y sobre todo es una persona a todo dar. Espero que puedan interactuar al final de la presentación y puedan hacer preguntas y de verdad que lo escuchen con atención. Para temas financieros hay que empezar, ¿no? Y creo que la mejor forma de empezar a acercarse a los medios financieros y a los buenos resultados es querer conocer. Entonces, felicidades a todos los que se conectaron y muchísimas gracias, Sofía, por estar con nosotros. No, Hugo, a ti muchísimas gracias porque pues año con año siempre Franklin Templeton ha estado apoyando las iniciativas de educación financiera, la Semana Nacional de Educación Financiera. Hemos hecho, pues desde Pequeño Cerdo Capitalista, siempre hemos tenido el gusto de poder colaborar con ustedes en muchos esfuerzos y yo les agradezco mucho este apoyo a ustedes que siempre están muy interesados en que en realidad muchas más personas nos convenzamos de ahorrar, de invertir ese dinero, de ponerlo a trabajar, porque finalmente, aparte de que nos va a ayudar mucho en nuestras metas personales, esto también ayuda a la prosperidad del país. Entonces, muchas gracias por su apoyo. También muchas gracias a la UVM por recibirnos con esta conferencia y pues me va a encantar justo platicar sobre estos 5 básicos que necesitamos para empezar a invertir. Cuando me invitaron a dar esta conferencia, yo me puse a pensar muchísimo en pues el periodo en el que yo empecé a invertir, cómo es que yo me metí en este tema de las inversiones y por qué, digamos que me pareció un tema tan relevante y quizás muchos de ustedes crean, no, pues es que ya veía el tema de las finanzas y le interesaba la bolsa y los índices, pero la verdad es que como la mayoría de ustedes, yo de hecho tenía su edad cuando me empezó a interesar el tema, yo no estaba tan interesada en la parte técnica, pero sí me di cuenta de algo muy interesante y es que las inversiones te pueden ayudar a agilizar tus metas de una manera impresionante. De hecho, lo aprendí un poco a la mala, pero temprano, afortunadamente. Cuando yo estaba en la universidad, pues de pronto mis amigas empezaron a hacer un plan de que por qué no nos íbamos 40 días de mochilazo. Y entonces, pues obviamente yo llegué toda ilusionada a mi casa, bien feliz, a contarle a mis papás. Y pues cuando les dije, su respuesta fue como, ah, qué padre, ¿cuándo te vas? O sea, porque pues, ¿y cuánto tienes ahorrado para irte, no? Porque pues cuando llegas a esa etapa de que ya eres mayor de edad, pero pues sigues viviendo en tu casa, la forma en la casa de tus papás, pues la forma de no darte permiso, pues es no darte dinero, ¿no? Yo creo que a muchos de ustedes seguramente les habrá pasado. Y entonces dije, bueno, pues, ¿qué haré yo para poderme ir a ese viaje? Porque sí, no me lo van a prohibir, pero tampoco me la van a facilitar. Entonces fue cuando de verdad me empecé a poner a pensar en el tema del dinero, en el tema del ahorro y todavía no conocía las inversiones. El caso es que para no hacerles el cuento demasiado largo,
Pues lo que a mí se me ocurrió como más fácil durante la universidad fue pedir trabajo donde había estudiado la prepa, estaba yo dando clases en primaria, era miss de primaria con mi batita hasta los tobillos y tenía alumnos pues de 8, 9 años, eran un encanto, a veces también los diablos, yo llegaba muerta a veces a mi casa así de, ay, ya me quita tanta la energía, pero padrísimo. Y el caso es que estuve trabajando durante 2 años y de verdad ahorrando casi íntegro mi salario para poderme ir a este famoso mochilazo. Al final, pues sí lo logré. Obviamente también me ayudaron, ya que vieron todo mi esfuerzo, pues algunos de mis tíos o cosas así también me cooperaron, pues que para los gastos, yo compré mi boleto de avión, etcétera. Y el caso es que me fui con mis 3 amigas y me pasé 40 días fabulosos. Obviamente nos pasaron peripecias, como en ese momento no había smartphones, ahí andábamos con la guía que era así súper gorda y luego nos dábamos cuenta cuando ya habíamos llegado al punto más lejano de la ciudad, que en realidad el monumento que buscamos estaba para el otro lado. Y bueno, un relajo, pero bastante divertido. El caso es que todo era felicidad y jauja hasta que empecé a trabajar en un periódico económico. Y ahí me tocaron algunos reportajes que tenían que ver con fondos de inversión, que tenían que ver con la bolsa, y me di cuenta que si en vez de haber ahorrado ese dinero durante los 2 años y dejarlo en mi cuenta de débito ahí durmiendo, siendo la bella durmiente del banco, si yo me hubiera puesto a invertir ese dinero, me hubiera ido con 300 euros más, que la verdad es que eso, cuando eres estudiante y andas de mochilazo, es una fortuna. Es básicamente la diferencia en poderte quedar 3 días más de viaje o incluso, pues algunos días no tener que dormir en un hotel o en un hostal donde la cucaracha viene incluida y por supuesto, pues quizás no comer tanto macmugres y poder comer en otros lugares. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que si simplemente tú empiezas a entender el tema de las inversiones, hay muchas cosas que te pueden ayudar y que son importantes y que no lo puedes dejar de lado, que digamos que las cosas te van a costar más trabajo si no tienes la curiosidad de entrarle a este mundo. Entonces, ¿por qué tendrían que invertir ustedes? La primera es que el ahorro tiene un límite. Al final, si tienes una meta muy grande, quizás quienes nos están escuchando después de la pandemia se quieren ir de intercambio, se quieren ir a la maestría o simplemente ya quieres irte a vivir solo, independizarte o comprar tu primera casa, pues por mucho que ahorres los ingresos que tengas, si llega un punto en el que ya no le puedes bajar más al tema de los gastos y no puedes estar viviendo a pan y agua porque si no, ¿qué sentido tiene? Y entonces necesitas algo extra, algo que realmente te ayude a avanzar más rápido. Entonces, ahí es donde justamente entran las inversiones. Otro tema súper importante es que mucha gente le tiene pánico a las inversiones, pero porque no quieren perder dinero. Pero les tengo una muy mala noticia. Si hoy tú no estás invirtiendo, ya estás perdiendo dinero, porque las cosas naturalmente tienden a subir de precio. Entonces, si nosotros no ponemos ese dinero a trabajar, quizás te estás queriendo comprar una consola o quieres comprar un smartphone o algo por el estilo, y pues si tú estás ahorrando cierta cantidad, si te tardas un año en juntar ese dinero, cuando llegas a comprarlo ya cuesta más, entonces tu dinero vale menos y es un rollo. Entonces es muy importante que nosotros, para que no nos pase esto de que la inflación nos hace que retrasar nuestras metas o nos impide incluso llegar a ellas, tenemos que invertir nuestro dinero. Esto también nos lleva al punto de que cuando tú estás queriendo lograr una meta, queriendo ahorrar para algo, ahí estás usando solo tu esfuerzo. Pero si además tu dinero también está trabajando, entonces digamos que le metes el doble de velocidad. Es más fácil y más rápido llegar a tus metas. Y por último, algo que a veces la gente no se da cuenta, es que tú al invertir también puedes estar protegiendo tu dinero, protegiendo tu patrimonio. Cuando nosotros tenemos solo el dinero abajo del colchón, en la tarjeta de débito o en la casa, en efectivo, etcétera, pues ese dinero poco a poco se puede ver afectado por diferentes cosas. Si sube el tipo de cambio, pues quizás los productos importados te van a costar menos. Si suben los precios, como el tema de la inflación, vale menos. Entonces, sí necesitas buscar formas en las que si tú inviertes en diferentes cosas que te protejan y que protejan ese valor, te van a ayudar incluso a disminuir riesgos. Entonces, creo que esa parte es importantísima para que, razones súper importantes para invertir. Entonces, les voy a preguntar ahorita y me encantaría que me cuenten qué razones tienen ustedes para invertir. ¿Cuál es el, digamos, el motivo o qué es lo que creen
que es su verdadera razón para ponerle atención a este tema, para preocuparse por hacer su primera inversión. Entonces, váyanme contando en el chat, a mí me van a pasar también los comentarios, para que yo también vaya entendiendo más o menos qué es lo que ustedes están pensando. Yo les voy a platicar hoy de 5 básicos que me hubiera encantado que a mí me compartieran o yo saber cuando estaba empezando en los temas de finanzas personales para realmente tener, digamos, mucho mejor resultado con mis inversiones. Entonces, les voy a ir platicando uno a uno y me encantará que también me cuenten en el chat cuál es el que más les está resonando o con cuál de plano sí se quieren súper aplicar porque sienten que es uno de los que más les va a ayudar con el tema de inversiones y con el tema de sus finanzas. Entonces, les voy a ir platicando cuáles son estos. El primer básico es que no lo postergues. Acuérdate que esta frase del tiempo es dinero es muy cierta. Lo más importante es que tú empieces cuanto antes a invertir con lo que tengas. No necesitas millones. Yo la verdad es que cuando me fui a ese viaje que les contaba, no pensaba tanto en el tema de las inversiones porque creía que necesitabas millones, ser rico MacPato, para poder invertir. Y ahora sí que voy a dar el tiazo, ya la tía Sofía, pero en mis tiempos era accesible, pero menos accesible que ahora. Mi primera inversión tuve que ahorrar 5,000 pesos para poder abrir un pagaré bancario, que fue lo primero que hice, porque en realidad mi meta era abrir un fondo de inversión y para eso, en mis tiempos, cuando yo estaba estudiando, pedían 10,000 pesos. Eso era lo mínimo, mínimo, mínimo. Pero ¿qué crees? Esto ha cambiado muchísimo y en realidad en México ya hay instrumentos de inversión con los que puedes empezar desde 50 pesos, como por ejemplo hacer aportaciones a tu Afore, que de hecho ellos invierten en diferentes cosas, 100 pesos, que ya puedes abrir opciones como fondos de inversión y como CETES directo, incluso con esas cantidades, y 1,000 pesos para abrir una cuenta en una casa de bolsa en línea. Todo esto son instituciones financieras reguladas, es decir, que están registradas ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que tienen que reportar pues día a día cómo va el dinero y no te va a pasar este asunto de nadie sabe, nadie supo, porque se fueron a las Islas Caimán con tu dinero, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahorita vamos a hablar por qué, pero invertir en instituciones reguladas. Pero imagínate, si tú lo piensas, pues la verdad es que 1,000 pesos no es imposible, 100 pesos no es imposible y ya es ese primer paso que necesitas para empezar a invertir. No necesitas un gran capital y ya tienes acceso a muchísimas cosas. Pero sobre todo, el tiempo es dinero y rendimientos. Por ahí me encantará que me cuenten en el chat quién está en estos rangos de edad, quién está en sus 20, quién está en sus 30, quién está en sus 40, quién está en sus 50, quién está en sus 60. Les hice esta tablita en la que básicamente lo que quiero es que te imagines que tú vas a invertir 10,000 pesos y vas a obtener una tasa de 6% anual, que no es un promedio descabellado con cómo han estado las tasas en México. Ese dinero tú lo vas a invertir una sola vez, no le vas a aumentar un solo peso, pero eso sí, no lo vas a sacar hasta que tengas 65 años. Entonces, ahí cuéntenme en el chat quién está en sus 20, quién está en sus 30, quién está en sus 40, quién está en sus 50, para que veamos cuál es el número que digamos que tú obtendrías. Entonces, si tú a tus 20 decides, ok, junté 10,000 pesos y los voy a dejar trabajando, los voy a dejar invertidos para mi retiro en este instrumento que la idea es que me dé 6% anual. Pues tú, si con ese depósito, sin hacer ninguno más, al momento de retiro tus 10,000 pesos se convertirían en 137,646 pesos. Bueno, más los centavos. Si tú dices, no, ¿sabes qué? Yo ando en la fiesta y pues ya ahorraré cuando siente cabeza o lo que sea, y dices, no, espera a los 30. Y entonces a los 30 decides separar estos 10,000 pesos para meterlos para tu retiro, los vas a sacar solo hasta los 65 años, y entonces estos 10,000 pesos para ti llegarían a crecer a 76,860 pesos. Si lo ves, no es, digamos, la mitad, pero casi. O sea, de verdad, el haber esperado 10 años cambia muchísimo lo que tú puedes obtener. Y bueno, imaginemos que a los 30 sigues todavía con la gastritis aguditis, dando el tarjetazo, sin preocuparte mucho por el futuro, y entonces ya a los 40 sí te entra la crisis de los 40, pero tú en vez de quererte comprar el convertible rojo, dices, no, ahora sí ya voy a sentar cabeza
y voy a ahorrar para mi retiro porque ya falta menos. Bueno, si tú metieras estos 10,000 pesos y los pusieras a trabajar, ya los inviertes con estas condiciones que platicamos, lo que obtendrías en el momento del retiro serían 43,918 pesos. Pero igual dices, no, yo me voy a seguir esperando casi hasta que me agarre con los dedos en la puerta. Te esperas hasta los 50 y entonces empiezas a invertir a los 50 para tu retiro. Pero como ya tienes mucho menos años, mucho menos tiempo por delante, esos 10,000 pesos ya no van a generar los 137,000, ni los 76,000, ni los 43,000 que podrías haber generado si hubieras empezado en las décadas anteriores. Van a generar 23,965 pesos. O sea, sí es el doble lo que invertiste, pero la verdad es que no es tan interesante la cifra como la del principio. Y bueno, si de plano se te fue el tren, pero dices a los 60, ok, mejor tarde que nunca, esos 10,000 pesos, como tienes solamente unos años para ahorrar, acabarían siendo 13,382 pesos. Para que veas cómo es esta gran diferencia si tú empiezas temprano o si tú empiezas tarde. Creo que muchas veces como que subestimamos la importancia del ahorro y sobre todo de poner el dinero a trabajar, de verdad invertir, y no nos damos cuenta que el activo más interesante, el beneficio más grande que tenemos es el tiempo. Tú puedes obtener muchos rendimientos, muchas ganancias, simplemente con empezar antes. Entonces, justo por eso no hay que esperarse al último. Por ahí justamente veo que están comentando que algunos dicen, el poder tener dinero suficiente para satisfacer mis necesidades y si se puede invertir para que no se devalúe mi dinero. Muy bien. Hay personas que dicen para asegurar mi futuro ahora y para invertir en mi educación. Xochitl dice que para tener libertad financiera. Ana Laura quiere invertir para conservar el valor de su dinero y vivir sola. Eric dice que para poder tener libertad económica y tener posibilidades de financiar un emprendimiento. Súper, está increíble que me hayan contado sus metas porque esas también vamos a hablar de qué tan importantes son para el tema de inversiones. Y Dafne dice, wow, lo que puede, 79% en 20, ahorita estoy leyendo la cantidad de personas, el 79% de las personas que están conectadas a esta conferencia están en sus 20s y el 13% en sus 30s. Entonces, sí, la verdad es que si vieron esa parte digamos que ustedes están en la parte en la que todavía el dinero les puede generar mayores rendimientos, mayores ganancias si ustedes empiezan temprano. Veo que están poniendo ya algunas preguntas, mándenlas. Las preguntas las vamos a recapitular y las vamos a leer al final de estos 5 tips básicos. Vamos a tener un muy buen espacio, vamos a tratar de dejar 20 minutos de preguntas y respuestas. Y recuerden que además Franklin Templeton les tiene una dinámica para ganarse 10 agendas de Pequeño Cerdo Capitalista, las agendas 2021 de retos financieros. Entonces, quédense hasta el final para que sepan qué necesitan hacer para participar. Entonces, bueno, vamos a ver ahora justamente que continuar con esta parte de los básicos que a mí me hubiera gustado saber cuando empecé a invertir o sobre todo cuando empecé a manejar mi dinero. Y básicamente el resumen del cuadrito anterior es no dejes para mañana lo que puedas invertir oink, como diríamos en Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces, acuérdate que cada día que pasa, cada día que dejas de invertir, son rendimientos que se podrían haber generado y dinero que estás dejando de ganar, dinero que estás perdiendo. El básico número 2 para invertir es que definas tus metas. Muchas veces a mí me preguntan, Sofía, ¿cuál es el mejor instrumento de inversión? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Dónde gano más dinero? Pero esto no siempre es una respuesta única. ¿Cuál es lo mejor? Yo siempre pregunto, ¿cuál es lo mejor para qué? ¿Para qué quieres invertir? No es lo mismo, ahorita vamos a ver el cuadrito, una persona que está invirtiendo quizás para irse de maestría o para irse a vivir sola y comprar sus primeros muebles, algo por el estilo, y que es una meta que quizás la va a hacer en 2, 3 años, que una persona que está invirtiendo en corto plazo para sus próximas vacaciones. Imagínense aquí que tenemos 2 parejas. La primera pareja está invirtiendo, decidió que las 2 van a invertir, ni siquiera se preguntaron bien las metas y las 2 decidieron meterse en la bolsa. La primera pareja decidió meter en la bolsa su dinero para el retiro. Entonces, sí, claro, la bolsa tiene subidas, tiene bajadas,
pero pues al final saben que en el largo plazo se recupera y que en el largo plazo es un instrumento que les va a dejar más. Entonces, tranquilazos con las caídas, con las subidas y con las bajadas. Ahí ven el corazoncito estable. Pero en cambio, en el otro lado, los que tienen la cara así de, ¡oh!, son una pareja que decidieron meter ahí el dinero que en febrero iban a usar para las reinscripciones de sus hijos, y entonces ha subido, ha bajado la bolsa, etcétera, y entonces están con el nervio. Entonces, justamente por eso es tan importante primero definir las metas, porque ahorita vamos a ver cuál es como la fórmula para elegir una buena inversión, pero las metas, el tiempo que tengas para invertir, va a ser muy importante para definir en qué puedes invertir. Y esto tiene que ver con un principio de inversión que yo sé que muchos de ustedes seguramente me van a ayudar a completar la frase. La frase es un dicho mexicano que también aplica para las inversiones. El que no arriesga, a ver, cuéntenme en el chat cuál es el final de la frase, el complemento. El que no arriesga, ya veo por ahí que ya están contestando, efectivamente, el que no arriesga no gana. Esto básicamente en inversiones significa que el riesgo y el rendimiento siempre están ligados, siempre van de la manita. Si tú quieres tener mayores ganancias, si quieres ganar más, entonces, ¿cómo va a ser tu riesgo? Pues más alto, ¿no? Efectivamente, porque el que no arriesga, el que no tiene riesgo alto, pues no tiene ganancias altas. Pero quizás en tu caso dices, no, sabes que yo sí quiero invertir, pero necesito tener ganancias constantes, tener claridad de cuánto voy a recibir, no quiero sustos, no, nada por el estilo. Entonces, si tú quieres más seguridad, ¿cómo van a ser tus ganancias, ya que estás corriendo menos riesgo? Pues efectivamente, más bajas, ¿no? Entonces, entendiendo esto, ya podemos empezar a darnos cuenta que si nuestra meta, digamos, falta mucho tiempo, quizás podemos correr más riesgo. Si para nuestra meta falta muy poco tiempo, pues la verdad es que no vamos a poder multiplicar nuestro dinero en 2 minutos. Entonces, otro principio importante de las inversiones es el tema del tiempo. Si tú tienes más tiempo para invertir, como en esta imagen, en el reloj de arena el que tiene el signo de más, entonces tú puedes correr más riesgo. ¿Por qué? Simplemente porque si algo pasa con tu inversión, si se mueve este instrumento, si de repente la bolsa se cae o si estás invirtiendo en, por ejemplo, compraste dólares y los compraste cuando estabas muy, muy baratos y el tipo de cambio se apreció y genial, pero de pronto da un petardazo el tema del tipo de cambio y el dólar se vuelve carísimo. Y entonces, oh cielos, qué preocupación. Bueno, estos movimientos son menos graves si tú tienes más tiempo para recuperarte. Entonces, si tienes más tiempo, puedes correr más riesgo. Pero en cambio, si vas a necesitar ese dinero muy pronto, quizás lo vas a necesitar a un año o lo vas a necesitar en meses, pues no puedes andar ahí jugándole al vivo y teniendo estos sustos en que de pronto tenga una caída de 5% tu inversión y luego ya sube muchísimo y luego vuelve a caer. Entonces necesitas algo mucho más estable. Entonces, si tienes menos tiempo, vas a poder correr menos riesgo. Si tienes más tiempo, puedes correr más riesgo. Y eso nos regresa a la fórmula de cómo realmente se debe elegir una inversión. Bueno, las inversiones que vayas a tener, porque ahorita más adelante vamos a ver por qué inversiones es en plural, no en singular. Entonces, el primer punto es definir tu meta. ¿Para qué voy a usar este dinero? ¿Es para un viaje? ¿Es para mi maestría? ¿Es para irme a vivir sola, como estaban platicando por allá? Alguien lo quiere para su retiro, alguien lo quiere para tener un fondo de emergencias y si pasa algo como ahorita pasó con la pandemia y cambian tus ingresos, pues no tengas bronca. Para la siguiente consola que va a salir de PlayStation, que todo el mundo anda loco con que si hay pocas, si hay muchas, si la pusieron en oferta, si no, bueno, todo eso se vale como meta. Y ya teniendo clara la meta, ¿cuándo la quieres cumplir? ¿Cuál es el plazo que puedes dejar el dinero trabajando? Porque es el plazo en el que una vez que lo cumplas, vas a necesitar el dinero para tu meta. Con los ejemplos y con lo que platicamos antes, si tú tienes un plazo corto, pues evidentemente ahí te da la respuesta de qué nivel de riesgo puedes correr. Si es un plazo corto, ya habíamos dicho que tu riesgo tiene que ser bajo. Un plazo corto, estamos hablando de meses, un año, máximo 2 años, eso sería un plazo corto. Pero, ¿qué pasa si tú tienes un plazo mediano? Quizás estás
tienes una meta a 5 años, estás ahorrando para el enganche de tu primer departamento o algo por el estilo. Ahí quizás el riesgo que puedes correr ya es medio. Ya puedes tener algunas variaciones, algunas subidas y bajadas, y eso también puede ayudar a que incluyas más instrumentos que te van a dar más ganancias y puedas obtener pues un mayor rendimiento y tengas más dinero para tu meta. Y pensemos que tienes un plazo larguísimo, quizás estás empezando a trabajar y estás pensando en el dinero para tu retiro. Uy, bueno, pues como te faltan décadas, entonces ahí sí puedes correr un riesgo alto porque si sube o baja la inversión, pues se puede recuperar en esos años. Y ahora sí, ya teniendo claro cuál es tu meta, ¿a cuánto tiempo tienes que invertir? ¿Y cuál es el nivel de riesgo que puedes correr? Todo esto como que va para atrás, ¿no? O sea, la meta te dice el plazo te dice el nivel de riesgo, y ahora sí buscas dentro de esas 3 categorías, algo que cumpla con las 3 categorías, ¿qué es lo que más te puede dar ganancias? El rendimiento. Normalmente la gente empieza al revés. Quiere saber qué es lo que más le va a dar. Pero como no hace este análisis, quizás lo que escoge de pronto no es adecuado para el objetivo que tiene. Entonces acaban teniendo una cantidad de sustos impresionantes, lo que ganaron se les acaba yendo en antiácido o se desesperan y se salen en un momento en el que acaban perdiendo hasta la camisa. Entonces, te voy a pedir que en el chat, sí, para que ahora sí que se te quede bien grabado, escribas tú también estos 4 pasos para elegir una buena inversión. Definir la meta, plazo, riesgo y rendimiento. Entonces, por favor, escríbelo en el chat para que se te quede súper grabado y para que, pues, obviamente veamos que sí le estás captando a este tema de las inversiones. Por ahí, si tienes alguna duda, acuérdate de dejarla en el chat y vamos a ver todas las dudas al final para que no haya problema. Ay, estoy muy contenta porque me están contando aquí en VM que tenemos más de 1000 personas conectadas a esta conferencia de la Semana Nacional de Educación Financiera que patrocina Franklin Templeton y que la VM pues también decidió participar en esta Semana Nacional de Educación Financiera como la sede digital de estas conferencias. Entonces, muchísimas gracias a todos los que están conectados, a todos los que quieren aprender sobre los básicos de su primera inversión. Si tienen dudas, recuerden ponerlas en el chat porque al final las vamos a abordar. Y recuerden que vamos a tener una dinámica para ganarse 10 agendas patrocinadas por Franklin Templeton. Entonces, bueno, ¿ya escribieron todos meta, plazo, riesgo y rendimiento? ¿Sí? Pónganme ahí en el chat alguna cosa, un simbolito, el tema de la meta, plazo, riesgo y rendimiento. Perfecto, ahora sí ya estoy viendo que ya están por allá. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir avanzando en este tema que es tan importante para nosotros, porque realmente yo sé que ustedes van a dejar de ser los bellos durmientes del banco y sí se van a poner a invertir. ¿Cuál era el básico número 3 que a mí me hubiera gustado saber cuando estaba empezando mi vida financiera, cuando tenía la edad de ustedes? Pues que para inversiones lo más importante es que empieces por lo más sencillo. Mi abuelito tiene un dicho que me da mucha risa porque, aunque es muy dicho de abuelito, sí aplica para las inversiones. Y él dice, el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla. Para los que no sepan qué es el jocoque, es como un yogur libanés que es más saladito, ¿no? Entonces sería algo como el que con leche se quema, hasta el yogur, que está frío, le sopla. Entonces, para que no te pase esto y no sea que empiezas tu primera inversión y te metes a algo súper arriesgado, dices, no, sí, yo voy a hacer trading, o no, sí, yo me voy a meter a criptomonedas. Bueno, pues igual y te descalabras con esa primera inversión por no empezar con lo más sencillo, con lo más, digamos, de bajo riesgo y corto plazo, como lo que ahorita vamos a platicar como qué. Y pues entonces te quedas curada de espanto y tú nunca en la vida quieres volver a ser una inversionista. Entonces, por esta razón, es muy importante que empieces por lo más sencillo. ¿Por qué también deberías de empezar por lo más sencillo? Hay muchas personas que cuando empiezan a entender del tema de inversiones, pues empiezan a ver, ay, fondos de inversión y hay fondos de deuda y de acciones y además hay fondos de divisas y algunos de sectores especializados y wow, también hay pagares bancarios y también hay CETES, también estoy. Entonces como, ¿qué hago? ¿En qué invierto? No, lo mejor será un bien raíz o lo mejor será la bolsa. Entonces, al final, con tanta información y por tanto análisis, no hacen nada y les da parálisis por análisis. Como yo no quiero que esto te pase a ti, que pases mucho tiempo sin invertir porque tienes demasiada información, mi recomendación es que empieces por lo más sencillo.
Lo más sencillo son los instrumentos que tienen más bajo riesgo y también son de más corto plazo para que pues tú de ahí te puedas mover rápidamente a otras opciones. Entonces, ¿qué sería algo de corto plazo y de bajo riesgo sencillo para iniciar? Obviamente, los fondos de deuda serían una gran opción, los de corto plazo. Por ejemplo, bueno, para quienes no sepan qué es un fondo de inversión, en un fondo de inversión reúnen el dinero de muchas personas y de esta manera, con esta bolsita, van a los mercados y compran en mejores condiciones que si cada quien intentara. Además, tú para entrar a los mercados siempre vas a necesitar un intermediario. Entonces, en esta bolsita de los fondos, tú compras un pedacito de la bolsita y te va a dar los rendimientos. Ahora, de fondos hay de muchos tipos y ahorita los vamos a ver más adelante. Pero estos en particular de los que te estoy hablando para tu primera inversión son fondos en los que tú estás prestando el dinero, son fondos de deuda y te van a dar a cambio una tasa de interés. Y en el caso de los de corto plazo puede ser que a quien le prestas el dinero es el gobierno o sean también empresas. Entonces, estos fondos de deuda de corto plazo, pues muchas veces puedes tener disponible tu dinero incluso cada 24 horas si lo necesitaras. Hay fondos pues que tienen disponibilidad semanal o mensual, pero digamos que ese sería el rango, ¿no? Que te vayas de liquidez diaria a mensual. La ventaja de empezar con fondos de deuda es que como hay muchos tipos de fondos, abres tu primer contrato y ya puedes empezar a comprar otros tipos de fondos. Empiezas con deuda, pero le puedes sumar acciones, le puedes sumar fondos que estén en otras monedas. Entonces, realmente, digamos que es una opción en la que puedes empezar rápido y después diversificar rápido. Ahora, también hay otras opciones de inversiones de corto plazo, como el tema de CETES directo. El gobierno tiene una plataforma en la que a ti te vende directo y sin comisiones su propia deuda. Tú le prestas dinero a cambio de una tasa de interés. Hay instrumentos de muy corto plazo, como serían los CETES de 28 días, y hay bonos de larguísimo plazo, pero no empieces con los bonos porque estamos hablando de algo sencillo. Empieza con algo de corto plazo, como CETES a 28 días. Ahorita las tasas de interés pues no están así como que muy bollantes, porque cuando hay crisis tratan de bajar las tasas para que haya más crédito y entonces la gente consuma y se active la economía, pero digamos que es mucho mejor que tenerlo debajo del colchón, tanto los fondos como el tema de CETES directo. Y por último, una opción fácil, si tú ya tienes cuenta bancaria, son los pagarés bancarios. Lo puedes contratar en tu propio banco. El pro es que son fáciles de contratar. El contra es que de estas tres opciones son las que normalmente tienen mayores comisiones, entonces pues evidentemente ahí también le pega a tus ganancias. Entonces es importante considerar. Pero básicamente cualquiera de estas tres que elijas te saca de ser la bella durmiente del banco o el bello durmiente del banco y te ayuda a empezar a invertir. Entonces, si digamos después de esta conferencia te quedaras con una acción, a mí me gustaría que si nunca has invertido nada, por lo menos ya decidas que esta semana o a más tardar la próxima, empiezas tus inversiones con algo de esto. ¿Ok? A ver, cuéntenme en el chat quién no está invirtiendo, pero ya se va a aplicar. ¿Sí? Ok. Bueno, el digamos, básico número 4 o un error que a veces cometemos, un básico que a mí me hubiera gustado, o más que a mí me hubiera gustado, es algo que veo mucho en las personas, es que tengas expectativas realistas respecto a las inversiones. Ahí te tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia, la mala noticia es que no te vas a volver millonario o millonaria con tus inversiones en un mes. Yo sé que todo el mundo dice, ay, ¿y si invierto 10,000 pesos? ¿Dónde puedo hacer que se conviertan en 100,000 en 3 meses? No, pues en lugar legal, en ningún lado. Entonces, sí, la mala noticia es que no te vas, o sea, las inversiones no son mágicas, no es así como que levadura y ya en 2 minutos ya el dinero se multiplicó, es una cosa de paciencia y tiempo, pero la buena es que si empiezas ahora, en unos años sí te vas a poder volver millonario. El chiste es justamente empezar. ¿Por qué también? Ahorita vamos a ver más adelante cómo las expectativas que no son realistas y el querer hacer dinero demasiado rápido también nos puede jugar en contra, pero sobre todo creo que al final tenemos que entender que las inversiones son un proceso y que tienen que cumplir con este asunto de seguir nuestras metas, el plazo adecuado, el nivel de riesgo y ahora sí el rendimiento. Entonces, obviamente en 2 meses es muy difícil duplicar lo que tu capital. Pero vamos a verlo de largo plazo. Les quería mostrar
¿qué es lo que ha pasado en los últimos 2 meses con el Nasdaq? El Nasdaq es un índice, es decir, nos muestra de las acciones que más se mueven en la parte tecnológica de la bolsa de Nueva York. Ahorita, pues muchos de ustedes seguramente siguen a Apple, a Tesla, a Amazon, etcétera. Bueno, del sector tecnológico, este índice toma una muestra de cómo van esas empresas y de acuerdo a cómo vayan, pues sube o baja en puntos. Entonces, si tú hubieras decidido en septiembre, ahora sí me voy a meter al Nasdaq y me voy a hacer millonario y voy a hacer un rendimiento gigantesco, voy a ganar mucha lana, si tú te hubieras metido a principios de septiembre cuando andaba en 11,590 unidades, pues ¿qué crees? Hoy no habrías ganado dinero. De hecho, bueno, esta gráfica es de ayer, pero ahorita estaba en 11,590 unidades, no, en 11,500 unidades, entonces realmente con estas subidas y bajadas, pues bueno, eso de crear fortuna en 2 meses hubiera estado complicado. Pero ¿qué pasa si nosotros dejamos que el dinero realmente produzca y le damos los suficientes años para que la inversión florezca? Las personas que en el pasado invirtieron, los que invirtieron en la década pasada, sí han tenido unas muy buenas ganancias. Y aunque la regla básica de las inversiones es que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, sí podemos ver ahí una tendencia de que si tú lo dejas correr en el largo plazo, sí vas a ganar. El Nasdaq hace 10 años estaba en 2,935 unidades y ahorita ya viste que está en más de 11,000. Entonces, sí, en plazos de décadas, en plazos bueno, 5 años todavía es poco tiempo, pero en plazos de décadas sí puedes llegar a generar muchos rendimientos, muchas ganancias con tu capital. Es como lo mismo que les platicaba al principio, que no es lo mismo empezar a invertir a los 20, que a los 30, que a los 40, que a los 50. Además, acuérdate, o más bien te adelanto, que en las inversiones todos, hasta los más pro, de pronto tenemos nuestras novatadas. Incluso Warren Buffett, que es uno de los hombres que están en la lista de Forbes solo porque es un gran inversionista, pues también se ha equivocado de vez en cuando. Entonces, es mejor tener novatadas y sobre todo sufrirle a ese tema o hacer decisiones equivocadas cuando estás empezando y tienes poco capital, que tomar todos los ahorros de tu vida y empezar a invertir ya muy cerca del retiro y perderlo absolutamente todo. Entonces, yo me acuerdo mucho que cuando empecé a invertir, yo bien machaca de no. Yo quiero que mi dinero esté 50% en la bolsa y la mitad en deuda y no sé qué, ¿no? Y entonces de pronto algo pasó en el mundo que la bolsa, cuando yo empecé a invertir, estaba en 27,000 unidades y bolas, que se cae a 25,000. Y yo, ¡oh! ¡Qué miedo! ¡Qué susto! Perdí dinero, voy a sacarlo todo. Casi corrí en círculos y saqué mi dinero con pérdida y a las 3, 4 semanas ya se había recuperado. Entonces, esa novatada me ayudó para que las siguientes crisis, cuando ahora sí ya tengo más dinero, no haga ese tipo de decisiones tan con el estómago, porque al final ya tienes la experiencia de qué pasó. Entonces, empieza joven por los rendimientos, pero también para que no te salga tan cara la novatada. Otra advertencia, cuidado con creer que las inversiones son apuestas, conseguir modas o invertir en algo solo porque alguien dice que ganó mucho dinero. Así acabaron los estafados de la flor de la abundancia y de muchas inversiones de moda, ¿no? Entonces, es muy importante que siempre hagas este análisis de dónde salen los rendimientos que me están pagando. Por ejemplo, en el tema de las acciones, si tú compras acciones de una empresa o un fondo que invierte en acciones de ciertas empresas, pues, ¿de dónde sale el dinero? De lo que genera la empresa. La empresa usa tu dinero para crear más proyectos, para vender más, para generar más clientes y al tener esas utilidades, a ti te las va a repartir. Pero además, como es una empresa atractiva, pues el mercado va a querer comprar más pedacitos de esa empresa y tu acción también va a subir de precio. Entonces, eso es lo que respalda a tu inversión. En cambio, si de pronto alguien te dice que te va a multiplicar tu dinero porque tiene un sistema mágico y no te explica cómo ni por qué, pues evidentemente prende tu foco rojo y sal corriendo para el otro lado. Aquí para el tema de las modas, les quería pues enseñar una grafiquita que probablemente los que siguen las criptomonedas lo tendrán más o menos fresquecín. Yo no sé si se acuerdan, pero por ahí de 2017 fue un súper año para las criptomonedas. Habían estado muy bajitas como en esta gráfica, ¿no? O sea, unos cuantos dólares cada Bitcoin y pues ahí subía.
pero de pronto creo que por ahí de mayo se subió a $1,000 por Bitcoin, luego empezó a subir a 5,000, $10,000, bueno, casi llega a los $20,000 por Bitcoin, y entonces cuando estaba subiendo la gente, como veía que subía, ¡ay! Está subiendo más, no me quiero perder estas ganancias. Entonces, metiéndole lana. De hecho, había noticias de que en ciertos países hasta las abuelitas estaban hipotecando sus casas porque los nietos les decían que compraran criptomonedas y que se iban a hacer millonarios. Y evidentemente cuando algo se vuelve un boom, un furor y gente que nunca le ha interesado la inversión ya está metido hasta las narices, lo más seguro es que de ese máximo venga un batacazo. Y efectivamente, Bitcoin estuvo por la calle de la amargura, y quien haya invertido en diciembre de 2017, bueno, yo creo que por un lado no se ha recuperado todavía, pero yo creo que por ahí de 2019, 2018, que de verdad estaba súper baja, abajo de las 5,000 unidades, pues estaban cortando las venas con galletas de animalito. Y esto porque creo que al final no habían invertido en la criptomoneda porque la hubieran analizado, porque supieran cómo funciona ese mercado, cómo funcionan los mineros, etcétera. No, simplemente habían escuchado que ahí se gana mucho dinero y se empezaron a subir. Bitcoin ha tenido una recuperación y ahorita pues evidentemente ya otra vez está en niveles más altos, pero no ha regresado a ese máximo. Y esto nos dice que si tú estás escuchando en un mercado constantemente que llegó a máximos históricos, máximos históricos, máximos históricos, aguas, porque lo que sigue es una caída. Ahí sí, la ley de la gravedad funciona mucho en los mercados, entonces todo lo que sube tiene que caer. No necesariamente en la misma magnitud, pero sí llega a caer. Y algo que también pasa es que los mercados caen muy rápido y se tardan un poco más en recuperar. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. En el tema de fraudes, hay que simplemente dejarse guiar por este tema de lo que es demasiado bueno para ser verdad, normalmente es fraude. Entonces, si de repente alguien te ofrece ganancias muy altas, un esquema que te dice, ay, no le puedes contar a nadie porque solo es para un club de inversionistas, si la empresa no es una institución financiera regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esto lo puedes checar. Hay un directorio que se llama CIPRES, con ese, de la Conducef, y esto lo puedes checar ahí, puedes saber si la empresa está regulada o no. Si no cumple con esos criterios, la verdad, ten cuidado porque pues a veces sí queremos ganar dinero rápido, pero lo que puede pasar es que se acaben llevando nuestro dinero y nos quedemos sin nada. Entonces, aguas con los fraudes. Y ahora sí, el último básico que quería platicar contigo, que me hubiera gustado saber desde que empecé a preocuparme por mi dinero, es que es inversiones en plural. No hay una sola inversión, porque a mí siempre me preguntan, Sofía, ¿cuál es la mejor inversión? Otra vez, ¿para qué? No hay ninguna inversión que te vaya a resolver todas tus necesidades, ni que aplique para todas las metas, ni que siempre suba. Se tienen estos mitos de que los bienes raíces siempre suben de valor. Falso. Pregunta en Estados Unidos la crisis hipotecaria, incluso ahorita en México ha habido una bajada con el tema de la pandemia. El oro también creen que siempre sube. Falso. En las crisis sube muchísimo, pero luego baja. Las acciones lo mismo, cuando la economía está muy bien sube muchísimo o cuando se va recuperando, pero nada más tenemos malas noticias y también caen. Entonces, es muy importante que no solamente tengas una inversión, porque además no creo que tengas una sola meta, sino varias que puedan resolver tus necesidades, que si a una le va mal, a la otra le vaya bien. Entonces, acuérdate de tener varias inversiones. Ahí, por ejemplo, en el tema de fondos, puedes tener fondos de deuda, fondos que inviertan en divisas, en dólar, en euro, y fondos que inviertan en acciones. Entonces, así vas equilibrando un poquito más tus inversiones y si a una le va mal, no te quedas sin lana en todo. Lo último que quería que te quedaras muy claro antes de que entremos a las preguntas, a la parte de preguntas y respuestas, es que invertir es una habilidad. Seguramente cuando empezaste a andar en bici, pues no te subiste ya la primera, la Tour de France, ¿verdad? Sino que, por lo menos en el caso de mi mamá, yo me llevé sus espinillas de la pobre porque entre que me caía, ella me tenía que empujar, etcétera. Pues sí es un proceso. Y si lo piensas, ahorita tú estás estudiando. ¿Cuántos años has tenido que estudiar para llegar a este nivel? No quiere decir que te vayas a echar los mismos invirtiendo, pero que sí pienses que la inversión no lo vas a aprender con un tip rápido, pero si tú empiezas a leer, empiezas también a dedicarle tiempo, a tomar este tipo de conferencias, a tomar talleres, a seguir un poco las noticias financieras y a ver el mercado, seguramente te será mucho más fácil empezar a generar más dinero con ese dinero que ya ahorraste. Entonces,
Obviamente no vas a empezar a invertir por lo más difícil, como ya platicábamos, pero hay muchas opciones de inversión. Están los de deuda de corto plazo, hay fondos de inversión, que quizás fondos de inversión un poco más diversificados, que les puedes ir añadiendo cosas para que llegues a un segundo escalón. Están también el tema de las afores. Si ya pasaste por varios escalones, pues quizás sí puedes empezar a pensar en acciones en directo, en bienes raíces, en commodities. Hay personas que les interesa el Forex, pues pero que no sea tu primera inversión, y criptomonedas o empresas de fintech lo mismo. Quizás dices, no, lo mío es poner un negocio y así voy a generar más dinero. Pues los negocios tienen más riesgo, aunque puedan generar más rendimiento, entonces también sería como otro escalón. Y ya si te vas a startups, a negocios tecnológicos de alto impacto, etcétera, pues eso sería ya, digamos, si estuvieras invirtiendo como de forma directa, pues eso ya sería como lo más extremo de las opciones de inversión. Esta grafiquita la vas a poder encontrar por ahí en un ebook que te voy a contar que tenemos de regalo, por si la quieres tener y por si quieres aprender más sobre básicos de las inversiones. Pero bueno, repaso rapidísimo cuáles son estos 5 básicos que para empezar tu primera inversión. La primera es no lo postergues. Acuérdate que el tiempo es dinero y que cada día que dejamos que pase estamos perdiendo lana. La segunda es que definas tus metas, porque esto va a ser importantísimo para elegir bien tus inversiones. El básico número 3 es que empieces por algo sencillo para que no te dé parálisis por análisis y para que no te acabes quemando en el mercado y no regreses. El básico 4 es que tengas expectativas realistas. No esperes hacerte millonario en unos cuantos meses, pero si eres constante, sí lo serás en algunos años. Y el básico número 5 es, acuérdate que son inversiones en plural. Tienes que tener varias inversiones. Entonces, por favor, en los comentarios, cuéntame de estos básicos, para ti, ¿cuál es el más importante para hacer tu primera inversión? ¿Cuál de plano te cayó el 20 y dices, sí, esto yo lo tengo que hacer, esto me voy a aplicar muchísimo? ¿Va? Esos son los 5 básicos para que tengas éxito en tus inversiones. Y pues obviamente toma acción. Cuéntame en los comentarios también cuál va a ser tu primera inversión. No se trata de que aquí tengamos mucha teoría y hablemos de las inversiones, sino que de verdad tú pongas tu dinero a trabajar. Entonces, a mí me encantó estar hoy contigo. Vamos a abrir a preguntas y respuestas, pero antes te quiero contar que tenemos una dinámica patrocinada por Franklin Templeton para ganarte una agenda de retos financieros del pequeño cerdo capitalista. Ahorita en pantalla tienes la dirección de donde puedes descargar el ebook que te contaba de básicos de las inversiones, que es pequeñocerdocapitalista.com/utilidades. Es un ebook de regalo por haber estado en esta conferencia. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en todas es Pequeño Cerdo Capitalista, Facebook, Twitter, el canal de YouTube, Instagram, LinkedIn. Y pues ahí están los libros del Pequeño Cerdo Capitalista. El doradito es sobre inversiones. Y ahora sí, voy a contarles la dinámica y nos vamos a las preguntas. Si tú te quieres ganar una agenda de retos financieros 2021 autografiada, tómate una selfie de ahorita que estás viendo la conferencia en la Semana Nacional de Educación Financiera 2020, esta conferencia obviamente, publica tu foto en redes y también cuéntanos de los básicos para tu primera inversión. Este 2021 iniciarás con, o sea, en el próximo año iniciarás con cuál de los básicos. Elige uno de los 5 básicos de los que platicamos, ahorita te los vuelvo a poner en pantalla. Taguea a Pequeño Cerdo Capitalista y usa el hashtag Invierte Inteligente. A esa publicación le tomas una captura de pantalla y nos la mandas a hola@pequeñocerdocapitalista.com. Los primeros 10 en mandar su correo y que cumplan con los requisitos se pueden llevar una agenda autografiada de Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces, acuérdate, la selfie, públicala en redes con el básico con el que te vas a aplicar en 2021, taguea a Pequeño Cerdo Capitalista y usa el hashtag Invierte Inteligente. Entonces te voy a poner otra vez unos segunditos el recordatorio de los 5 básicos y cuál de estos 5 básicos vas a poner en tu publicación. Entonces, como nos quedan únicamente 10 minutitos, yo voy a regresar para que amablemente me hagan sus preguntas y yo se las pueda contestar. Entonces, Dafne, muchas gracias por moderar estas preguntas. Gracias a ti, Sofía, muchísimas gracias. Te comento que muy activo el chat, todo el mundo respondiendo a cada una de las cosas que comentabas. También tenemos una estadística del sondeo que hicimos, ¿no? Te comento rapidísimo, la mayoría son participantes de la comunidad VM, pero también tenemos un 8% de población externa.
de negocios, de sociales, de ingenierías, de arte, de ciencias de la salud, aunque el porcentaje mayor está en negocios. Y bueno, para irnos directamente a las preguntas que también fueron muy activas, hubo algunas que se fueron respondiendo durante la conferencia, entonces las voy a dejar para el final por si tenemos algún tiempo extra. Pero vamos a empezar con esta de Gaby, que nos comenta que qué opinas sobre los cambios en la bolsa por las elecciones de Estados Unidos. Hola Gaby, pues mira, la verdad es que Warren Buffett dice acerca de la bolsa que en el corto plazo Mr. Market es esquizofrénico y en el largo plazo es una balanza, ¿no? Como que ya equilibra las cosas. Entonces sí, siempre que haya eventos coyunturales va a haber muchos cambios y justo ahí pueden ser momentos interesantes para comprar. Cuando tú veas que hay mucho nerviosismo, que hay mucha preocupación, vigila los índices porque quizás es el mejor momento para comprar. Si tú te pones a pensar, 2008, cuando tronó Lehman Brothers, una caída impresionante de la bolsa, buena oportunidad. Ahorita con la pandemia en marzo, las bolsas de Estados Unidos cayeron tremendo. Ahorita que les ponía la gráfica de Nasdaq, pues una de las fuertes caídas fue justamente en marzo y eso era una oportunidad para entrar. La bolsa justo con el tema de Estados Unidos, pues también puede ser interesante. Para México en particular, digo, todavía está muy así como estamos todos ahí de cuándo a ver, terminan de contar los votos que parece que le están haciendo así a los de Nevada, ¿no? Sí, súper lento. Pero pues sí, o sea, esos resultados van a estar moviendo mucho las bolsas. Si se comprobara todo el tema de que ganan los demócratas, pues quizás esto ayudaría un poco a los mercados en México porque pues había mucho tema del chantaje de Estados Unidos de seguridad versus el tema del tratado del TEMEC, etcétera. Entonces, esto puede ser interesante, pero sobre todo cuando tú inviertes, tienes que pensar en la bolsa, o sea, ¿para qué estás invirtiendo? Si estás invirtiendo a largo plazo, si estás invirtiendo para tu retiro, pues quizás estas coyunturas es una oportunidad para entrar, pero no te tienes que preocupar si ya estás adentro de que esto va a ser tan definitivo si vas a muchos años. Correcto, perfecto. Muchísimas gracias, Sofía. Bueno, aparte voy a juntar unas 3 preguntas que más o menos trabajan lo mismo. Preguntan de Olivia y Oscar. Nos comentan, ¿con cuánto puedo invertir en el corto plazo? ¿Qué tasa nominal consideras que es buena para comenzar a ahorrar? Pues mira, digamos, como les estaba contando al principio, o sea, si tú estás haciendo una inversión de corto plazo, tus opciones son CETES directo, fondos de inversión y pagares bancarios. Pagares es de las 3 mi menos favorito porque no puedes diversificar y te cobran comisiones. Entonces, por ejemplo, CETES y fondos que tienen tasas muy parecidas, ahorita andan alrededor de 4%. Hay una tercera opción que se está poniendo muy de moda, pero también tienes que entender que tiene un poco más de riesgo, que son las sociedades financieras populares. Están teniendo mayores rendimientos, pero también es más riesgo porque lo que haces ahí es que las sociedades financieras le prestan dinero a personas y pues obviamente en un ambiente en el que los ingresos están cortos y todo eso, prestar dinero de forma individual pues tiene más riesgo que prestárselo al gobierno o a corporaciones un poquito más en forma, ¿no? Entonces eso lo tienes que considerar. Ahorita, digamos, siempre en los países tú vas a buscar cuál es la tasa libre de riesgo, o así se le llama, o cuál es la tasa mínima donde corres el menor riesgo. En México esta sería la tasa de referencia Banco de México, la que te da CETES, por ejemplo, y arriba de eso serían buenas tasas para una inversión de corto plazo. Perfecto. Muchísimas gracias, Sofía. Hay algunas otras preguntas bastante específicas, ¿no? Sobre cosas que ya comentaste. Voy a nada más hacer una sobre las monedas. Si es mejor invertir en pesos, dólares, euros, etcétera. Otra vez, como hablábamos en la conferencia, dijimos que no puedes tener una inversión, sino inversiones en plural, porque si tú vives en pesos, necesitas tener una parte en pesos de tus inversiones. Pero si quieres protegerte también contra el tipo de cambio, o sea, finalmente, en el corto plazo, las monedas o las divisas, o sea, el dólar, por ejemplo, no, para inversiones de corto plazo no te da grandes rendimientos, pero de repente el tipo de cambio da petardazos, así da subidas. Pues yo todavía me acuerdo de hace unos años cuando estaba en 12, ¿no? Imagínense, entonces realmente sí pueden llegar a tener subidas amplias, entonces por eso sí es importante dentro de tus inversiones tener una parte en monedas duras, en monedas fuertes, tanto, sobre todo dólar, que es como lo más líquida, pero también puedes llegar a tener euros o si eres muy sofisticado hasta yenes, ¿no? Entonces, no una parte muy grande de tu portafolio, pero sí algo que a ti te dé tranquilidad. Para mí ese
es como la inversión de la tranquilidad. No siento que sea la inversión en la que vas a generar tantos rendimientos porque se tarda mucho el tipo de cambio en subir. Cuando sube, sube muy fuerte, pero puedes pasar años sin subir o incluso bajando. Ahorita, pues muchas de las personas que compraron dólar a 25, pues ha estado bajando. Entonces, en realidad le perdieron, pero pues nadie te dice si en 10 años de repente va a estar en 30 o va a estar en más, ¿no? Y la verdad es que en países emergentes sí es una tendencia que tu moneda al final sea más débil y que en el largo plazo pues sí se siga depreciando, porque las monedas son un reflejo de la economía. Y si la economía en México no es tan fuerte, no estamos siendo tan innovadores tampoco. O sea, si tú comparas las empresas que están en la bolsa mexicana, el nivel de innovación que tienen contra las empresas que están en el Nasdaq, por ejemplo, o incluso en el Standard & Poor's, pues evidentemente sí entendemos por qué de pronto la bolsa de Estados Unidos crece tanto o es el mercado del mundo que es más desarrollado. Que eso es algo interesante. En Franklin siempre tienen algunos videos súper interesantes de los sesgos de los inversionistas y hay uno que se llama sesgo del jugador local. Y todas las personas tendemos solo a invertir en nuestro país, cuando muchas veces tendríamos que estar invirtiendo en otros. Cuando yo vi ese video fue cuando empecé a invertir en la bolsa de Estados Unidos y la verdad es que muchos años es lo que le ha dado grandes rendimientos a mi portafolio. También se mueve muchísimo, se mueve mucho más que otros mercados, pero es algo que sí hay que considerar y que sí tienes que tener dentro de tus inversiones. Perfecto. Y ya para terminar, nos preguntan sobre qué nos recomiendas para poder seguir profundizando en educación financiera, libros, seguir algunos compañeros, no sé, lo que nos quieras comentar. Les voy a volver a poner la laminita unos segundos nada más de la parte de lo del ebook, por si alguien no agarró la dirección de utilidades, que es un ebook que la verdad a muchos lectores les ha gustado porque son básicos de las inversiones. También en esta lámina puedes ver Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones, el doradito, es el libro de inversiones de Pequeño Cerdo Capitalista. Y el 26 de noviembre vamos a tener una masterclass que se llama Reinicia tus finanzas para el 2021. Esta masterclass va a ser gratuita y la dirección es pequeñocerdocapitalista.com, / reinicia tus finanzas. Si se atoraron y no encontraron cómo seguir esta clase, cómo inscribirse, escríbanos a las redes de Pequeño Cerdo Capitalista y ahí les contamos. Y la agenda de retos financieros también tiene algunos ejercicios de inversiones. Entonces, participa en la dinámica para ganar una agenda de retos financieros 2021 con las instrucciones que ya hemos platicado, de tomarte una selfie, publicarla en redes sociales contando cuál es el básico de la inversión con el que te vas a aplicar, tagueando a Pequeño Cerdo Capitalista y utilizando el hashtag de Invierte Inteligente. Le tomas una captura de pantalla a la publicación y la mandas a hola@pequeñocerdocapitalista.com. También la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la AMIB, que es parte de quienes están impulsando esta conferencia, o sea, está hecha, la patrocina Franklin Templeton en alianza con la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Ellos también tienen ciertos cursos, tienen en sus redes sociales tienen temas súper interesantes, entonces creo que ese es un buen punto de partida también. Y en Pequeño Cerdo Capitalista tenemos canal de YouTube y hay una sección justamente sobre inversiones, entonces chécala. Perfecto, pues con esto te agradecemos muchísimo a ti, a Franklin Templeton, a Hugo que sigue por aquí en el backstage. Muchísimas gracias por acompañarnos. Contarles que en el chat hay muchísimos comentarios ya de para qué quieren invertir, cómo lo van a invertir. Entonces, seguramente será muy álgida la competencia por esas 10 agendas. No se lo pierdan para que podamos seguir colaborando. Y bueno, Sofía, bienvenida siempre a tu casa VM. Esperemos que no sea la última vez que te tengamos por aquí. Fue un verdadero placer. Y pues muchísimas gracias a todos. VM por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Buenas noches.